Bueno, bienvenidos todos al HR Future Summit de LATAM. Gracias por acompañarnos, ¿no? en esta charla acerca de las nuevas formas de trabajo, siguiendo con varias de las que hemos tenido durante la mañana y que vamos a tener también la próxima semana y la subsiguiente. Todos los martes, o casi todos los martes de este mes, vamos a estar compartiendo tendencias del área de recursos humanos y obviamente cambiando y entendiendo distintos desafíos y paradigmas, ¿no? Relacionados con colaboradores, con transformación digital en recursos humanos, con procesos, con sistemas, todo lo que viene en esta época de pospandemia. Hoy queremos justamente conversar, como les decía, acerca de nuevas formas de trabajo. Dentro del panel de colaboradores que tenemos, contamos hoy con 4 excelentes profesionales. Entre ellos, bueno, está Alda Chicoma, que ella es gerente de gestión humana de Vial y Vives, una compañía relacionada con el mundo de la construcción, fundamentalmente para la minería. Contamos con Javier Santibáñez, que hoy día trabaja dentro de la compañía BHP, con un cargo de Country HR Leader para los mercados de Brasil, Perú y Ecuador, con lo cual, bueno, Javier es chileno, pero nos puede dar una visión muy interesante del mercado a nivel regional. Contamos con Jimena, que ella obviamente ha trabajado mucho tiempo en empresas directamente en el privado y hoy día fundó una compañía muy interesante llamada Universal y tiene como un concepto más transversal a nivel de todos los negocios. Y contamos también con Marioli Luna. Marioli Luna, ella, bueno, trabajó durante un tiempo largo también en compañías del mundo privado. Hoy es fundadora de HR Partner y consultora senior de gestión humana. Con lo cual, ellos nos van a dar la primera imagen acerca de esas tendencias, ¿no? Acerca de las nuevas formas de trabajo. Bienvenidos todos, un gusto saludarlos. Muchas gracias. Y ahí, bueno, yo quería partir, si quieren, hablando un poco de las nuevas formas de trabajo, ¿no? De qué estamos viendo. Conversamos esta semana pasada acerca de qué veíamos con respecto a tendencias de trabajo, cómo la pandemia nos había cambiado a todos, tanto como colaboradores como empresas, y cómo estos dos universos y estos dos mundos confluyen en conversaciones para entender cuáles son las propuestas de valor al empleado más interesantes, más recurrentes. Si quieren, podemos partir con la primera pregunta, y esta, por ejemplo, puede ir dirigida para Alda y para Javier, de cuáles han sido los esquemas de trabajo que han adoptado en sus empresas, una vez que hemos pasado la pandemia, ¿no? Si fue necesario adaptarlo según la legislación de los países. Alda nos puede dar la mirada por Chile y Perú, que también conoce bastante al ser peruana, y Brasil, y Javier nos puede dar toda la otra vista de la región de lo que él genera hoy día, de cuáles han sido esos esquemas que han trabajado, y ambos trabajan dentro de un mercado, por ejemplo, como minería. ¿Qué han visto, qué han hecho y cómo han adoptado estas medidas nuevas dentro de sus empresas? Alda y Javier. Perfecto, gracias Alfonso. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a este summit, encantada de participar y de aportar, ojalá con un granito de arena de mi experiencia. A ver, les cuento un poco, como conversábamos la semana pasada en la reunión previa a los panelistas que estamos aquí. Nosotros somos de la opinión de que las nuevas formas de trabajo tienen que ir muy alineadas, evidentemente, con el negocio en el que está cada uno de nosotros. Entonces, va a depender mucho de esa adecuación que ya hemos hecho en alguna medida o que tenemos que seguir haciendo al negocio en el que está cada uno de nosotros. En el caso de Vial y Vives DCD, por ejemplo, es una empresa que está dedicada a todo lo que es construcción en gran minería, principalmente en gran minería, en industria también, en otros sectores, pero principalmente en minería e industria. Y lo que sucede es que el trabajo en el sector todavía sigue siendo muy manual. No hay todavía la tecnología para poder hablar de una forma híbrida de trabajo, de un trabajo remoto. Entonces, el grueso de nuestros colaboradores está todavía de manera presencial. Evidentemente tenemos un equipo administrativo potente también, en el cual sí hemos tenido que adaptar formas de trabajo, ¿no? Hay distintas formas de trabajo, principalmente estamos en un esquema híbrido ahora, trabajando algunos días presenciales en la oficina, muy pocos, principalmente los que se requiera por temas de trabajo en equipo, alguna reunión presencial o alguna exigencia de algún cliente también, pero el trabajo puntualmente sigue siendo presencial, sobre todo en la operación, en el core business del negocio. Ahora, respecto a la segunda parte de la pregunta, efectivamente yo veo como una piedra de tope, digamos, por decirlo de alguna manera,
en lo que es la legislación, ¿no? Hay muchos colaboradores que manifiestan la intención de, oye, da lo mismo si la empresa está en Chile, pero yo trabajo en Brasil, en Perú, en Estados Unidos o donde fuera, y lamentablemente, por lo menos la legislación chilena y la legislación peruana no nos permiten todavía esa adecuación. O sea, hay muchas piedras de tope en lo que es dónde pagan las imposiciones, qué sucede si es que la persona tiene un accidente, se considera un accidente de trabajo, no es accidente de trabajo, estaba trabajando en un lugar que había informado a su empleador o no. Hay todavía varias cosas que todavía no están resueltas, lamentablemente. Y que ese fundamentalmente el tema legal es el principal cuello de botella, ¿no? Que se Así presenta es. hoy día para poder trabajar lo que hablábamos del concepto del work from anywhere. Tiene que ver con, ok, está todo bien, le puedo entregar esa propuesta al empleado, pero legalmente no la puedo hacer tan fácil. Así es, ¿no? Y lo que termina sucediendo, como siempre obviamente, es que todos los temas legales laborales corresponde resolverlos a la empresa. Entonces, cuando hay un problema, supongamos, ojalá no suceda, pero supongamos un trabajador tiene un accidente, ¿no? Sea un accidente casero que, oye, ¿dónde está el límite realmente? ¿No es un accidente casero? ¿Es un accidente que se dio cuando él estaba trabajando? ¿Dónde estaba trabajando? ¿Había informado a su empleador? ¿Qué seguros tiene la compañía para cubrir ese accidente? Supongamos se resbaló, no sé, se cayó en una escalera y se rompió una pierna, un pie. Es un accidente de trabajo, quién lo cubre, quién lo paga, dónde se atiende el trabajador. O sea, hay todavía bueno, fuera además todo lo tributario, que también es un tema muy complejo, ¿no? Si la persona está en Chile, o la empresa está en Chile, tiene base en Chile, pero la persona trabaja fuera, donde tenemos que pagar los impuestos, hay doble tributación, hay convenios entre países, ¿no? De doble tributación, hay algunos que no lo tienen, entonces no es tan work from anywhere, ¿no? Claro. Lamentablemente las legislaciones también tienen tienen que adaptarse en ese sentido, ¿no? Y eso es algo global definitivamente, pero todavía la realidad no nos permite hablar de una adecuación en ese sentido. Perfecto. Y ahí, Javier, ¿tú cómo lo has visto dentro de los mercados que tú manejas y una compañía además tan global, ¿no? como BHP? ¿Cómo has estado trabajando? ¿Cómo ha cambiado tu percepción en países como Brasil, Perú y Ecuador? Hola, Alfonso, buenas tardes, Alda, Jimena, Mariela, a todos, y gracias también por la invitación. Estando de acuerdo también con lo que comentó Alda, de que los desafíos legales, por supuesto que ponen límites aquí. Pero al mismo tiempo hemos visto que la legislación ha ido, en algunos países evoluciona más rápida, otras más lenta. Las diferencias, por ejemplo, entre las legislaciones laborales de Perú, de Ecuador, de Brasil, unas son mucho más estructuradas, como la ecuatoriana, más organizada. La peruana tiene permanentes emisiones que está generando, hay que ir acompañando muy bien cada uno de los puntos que van surgiendo en eso. La legislación brasilera, por ejemplo, tuvo una evolución reciente, ¿eh? Que reconoció el trabajo híbrido como una forma de teletrabajo y la acogió a todos los derechos y deberes, tanto del empleador como del empleado, que gozaba hasta la fecha el teletrabajo. Algo similar había ocurrido previamente aquí en Chile, cuando existía una legislación en torno al teletrabajo muchos años antes de la pandemia. Y fue después que, cuando ocurrió esta situación, que se fueron generando nuevos contextos, nuevos marcos que nos permitieron regular y operar, y que fueron evolucionando. Entonces, si todos recordamos, las primeras acciones o directrices legales en Chile no fueron del todo claras, y tuvimos que Había que hacer evolucionar unos en eso. anexos, había que ver una serie de cuestiones que no era tan fácil de implementar, que claro, y eso me lo imagino repartido en 3 o 4 países de pensamientos diferentes, pues obviamente no sería nada fácil. Entonces, en ese contexto, justamente, el cómo balanceamos el cumplir con la legislación local, sí, pero el ser parte de una misma compañía, donde hay miradas globales, regionales, y hay prácticas que queremos impulsar. Y en eso, ¿qué es lo que hemos privilegiado, al menos dentro de HP? Por un lado, la productividad, cómo garantizamos la continuidad operacional y cómo hacemos que estas formas de trabajo resulten en mejores resultados para la compañía, pero al mismo tiempo para un mejor balance de vida, well-being le llamamos, desde el punto de vista personal, de los equipos individuales, colectivos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que este sea un resultado ganar-ganar, ¿no? Y en eso BHP ha buscado innovaciones en diferentes líneas, ¿no? Desde formas de organización de rutinas de teletrabajo, cómo traer buenas prácticas para equipos que son remotos pero híbridos, donde a veces una persona está en la oficina, una está en terreno, una trabaja en otro país y la otra está con una diferencia horaria de 12 horas.
que en el caso de DHP, donde nuestro headquarter está en Australia. Entonces, ¿cómo hacemos que ese tipo de equipos sean productivos? Y ha sido un desafío que nos hemos tomado fuertemente y hemos ido trabajando mediante diferentes herramientas, ¿no?, de discusión, de alineamiento, de planificación, de conectar la realidad de cada uno de los equipos, hacer el trabajo más humano, ¿no?, de entender qué pasa con esa vida, la vida de esa persona, ¿no? Eso desde el punto de vista más del segmento profesional, diría. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú notas que, perdón que hago un segundo inciso sobre esta pregunta, algún tipo de cambio en hoy día, no sé si la motivación o la cercanía con la empresa, ¿no? De gente que vive, como tienes diferentes mercados, de gente que vive en Brasil, de gente que vive en Ecuador o gente que vive en Perú. ¿Notas que hay ciertos matices que te ha permitido la legislación hacer en cada uno de los países de acercarte más a algún país en particular por la legislación o no? Yo diría que el estándar que hemos buscado como compañía está más allá de la legislación. La Buenísimo. legislación ha sido un punto a cumplir. Por supuesto, tenemos que cumplir con todo lo que la ley nos indica para poder operar, es el permiso para operar, ¿cierto?, en cada país. Pero buscamos prácticas que van mucho más allá de la legislación, que van en términos de promover esta salud, este bienestar, de conectar con el equipo. Por ejemplo, en BHP contamos con una encuesta de compromiso o de empleados o de percepción, dependiendo de cómo la llamen cada uno en sus propias compañías, que la realizamos cada 3 meses. Y algunas compañías han decidido aumentar la frecuencia de estas encuestas que antes eran anuales en algunos países, ¿no? El mismo Estado en Chile cuenta con esta idea de la encuesta de riesgos psicosociales, que otros países han querido desarrollar en mayor medida, ¿no? Y que se habla de hacerla cada vez más frecuente, después se simplificó, etc. Bueno, dentro de HP esta encuesta de manera trimestral nos permite tener una conexión muy cercana con los trabajadores y tomar acciones de corto plazo, pero muy conectadas con su salud, con su well-being, con cómo nos adaptamos a los cambios, ¿no? Y eso yo creo que ha sido uno de los puntos principales de tratar de instalar formas de trabajo más productivas y más sustentables en largo plazo, independiente de la pandemia, que nos lleven a posicionarnos como equipos de más alta productividad en términos de resultados personales y laborales. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues invitemos también a las charlas, tanto a Jimena como a Marioli. Ellas, como les comentaba, tienen vasta experiencia en lo que es el mundo privado, pero también ambas hoy día participan del mundo de la consultoría, lo que le permite tener una mirada mucho más como transversal y holística y no estar tan profundamente metido, ¿no?, en el ecosistema de lo que es solamente una empresa. Así que, bueno, bienvenida Jimena, bienvenida Marioli. Les Muchas quería gracias. preguntar si en su impresión o en los clientes en los que trabajan con vosotras han tenido la percepción que se ha adaptado o que ha habido una adaptación de implementación del modelo de trabajo según el tipo de cada colaborador. Y sí, lo que hablábamos también hace tiempo, ¿no?, se han considerado beneficios distintos para cada modalidad de trabajo y que para cada segmento de público que tenemos dentro de cada una de las empresas, sobre todo en empresas muy grandes, que hay diferentes segmentos de personas, gente que trabaja en plantas, gente que no, gente que trabaja en el mundo más administrativo. ¿Sienten que ha habido por parte de las empresas apertura a adaptar los modelos de trabajo en función de los colaboradores? Bueno, por mi parte, primero, otra vez, saludos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, desde Universal trabajando en toda la región con lo que es investigación de mercado, pero también con colaboradores, con consumidores y que en el fondo los colaboradores son consumidores de propuestas, ¿no? Porque creo que lo que ha pasado también con la pandemia y que eso se aceleró, lo que vimos es que la gente verdaderamente te compara contra todo lo que conoce, contra todos los beneficios, contra todas las empresas, contra todas las industrias. No es como del todo cierto que solo compitas con tu industria. Si ¿Verdad? bien, por supuesto, hay trabajos como muy técnicos que bueno, no hay un crossover tan grande. Pero creo que lo que pasó hoy está muy en línea y lo que viene pasando está esto de cuanto más digitales, más humanos, ¿no? Parece que al principio todos corrimos como con la silla, la ergonomía, la espalda, la lumbalgia, el teclado, ¿no? Creo que todos han hecho a lo seguro algo por el estilo, con todo el acarreo tremendo, dolor logístico que eso también fue. Pero una vez que eso sucedió, que fue como muy al principio, ya parece en la prehistoria, pero pasó hace relativamente poco, creo Sí. que muy pronto empezó a haber como una demanda de este salario emocional y de una repriorización muy grande de la gente respecto de su vida, de su tiempo, también muy afectados por esto del well-being y de la salud en sentido empleado que mencionaba Javier, ¿no? Está como este registro tan propio por el COVID, por supuesto, decir, bueno, el tiempo que tengo de vida, que en realidad, la verdad, con una mano en el fuego no sé cuánto es,
¿cómo lo quiero pasar? ¿Cómo quiero pasar la cantidad de horas de mi día trabajando en qué? ¿Con quién? ¿No? ¿Con qué tipo de reward? Así que creo que eso ha sido muy, muy desafiante y si bien creo que estamos como en esta, de alguna manera, próxima normalidad, no ya el new normal, sino, ni siquiera sé si es normal o no, pero seguro que es algo nuevo, digamos, que se fue creando. Creo que la gente está muy demandante con esto y está muy abierta y mirando muy de costado todo lo que hay en cuanto a propuestas. Contestando puntualmente tu pregunta, han habido, creo que de la mano de la tecnología, sobre todo de la mano de aplicaciones y de inversiones grandes en este sentido, muchos programas de beneficios de consultoría, de capacitación, de coaching, de well-being, hasta de aspectos psicológicos, de acompañamiento, que se han iniciado en la pandemia, pero se han mantenido a lo largo de estos ya 2 años, y que la tecnología fue también lo que permitió personalizar casi uno a uno, nuevamente, con todos los desafíos de jerarquías, poder, propuestas que eso implica entre las personas, ¿no? Pero creo que la tecnología en muchos casos lo permitió. Buenísimo, buenísimo. Y ahí, Marioli, ¿cuál es tu opinión en base a esto, a los modelos adaptativos que hemos tenido, ¿no? Tú trabajaste en una compañía muy grande durante mucho tiempo. ¿Cómo vivieron todos esto y ahora desde el mundo de consultoría? ¿Cómo vives estos modelos adaptativos a beneficios, a propuestas de valor del empleado de las diferentes compañías? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Primero saludar a todos quienes nos acompañan y también agradecerles a ustedes que me hayan invitado a acompañarlos. Yo creería algo importante, Alonso, y es que una de las cosas reveladoras de todo este proceso es que las organizaciones, cuando nos tocó salir a todos a adoptar el proceso de trabajo remoto, independientemente que lo tuvieran o no, como que hubo ahí un desgaste, ¿no? Importante en lo que tiene que ver con las cargas laborales de las personas, un poco lo que desbalanceó eso también las dinámicas de las familias, digamos, en el día a día. Y llegamos, digamos, al tema muy pequeñito de, bueno, si tenían o no tenían el espacio adecuado para trabajar y demás. Entonces, digamos que lo revelador del proceso para todas las organizaciones ha sido no necesariamente todo el mundo que puede hacer teletrabajo, como bien lo explicaban al principio, porque pues todas las empresas han hecho un esfuerzo importante en segmentar y conocer a sus audiencias y saber quiénes pueden hacer teletrabajo o trabajo remoto y quiénes no, para llevar una comunicación adecuada en este sentido, ¿no? Porque ya cuando pasa el tiempo y entiendes que haya una audiencia que sí puede hacer este trabajo en esta modalidad y otros no, pues toca manejar muy bien la comunicación para entender que esto, digamos, se ve como un beneficio, pero también atiende a una realidad de negocio. Entonces ahí, en ese proceso, cuando ya entendieron las audiencias, cuando ya segmentaron, dijeron, bueno, necesariamente no tiene que haber un solo esquema de trabajo para todos, ¿no? Y ahí entonces donde se diseñan pues todos los esquemas que pueden convivir hoy en día, como lo mencionaban, el híbrido, el 100% remoto, el presencial, y digamos entre ellos entender en detalle pues cuál es la mejor forma para, digamos, empaquetarlo, presentarlo y mostrarlo como parte de un paquete de beneficios, sí o no. Digamos que cuando nosotros vemos las encuestas en mercado hoy, estamos hablando de un 30 o un 40% de las empresas que ya volvieron a la presencialidad, y eso, digamos, ha implicado también un proceso de acompañamiento de los beneficios que significa volver a la presencialidad y, digamos, eso, cómo lo tienen que hacer. Entonces ahí se ha visto mucho acompañamiento un poco al tema de cómo podemos regresar de forma segura y cuáles son los beneficios que eso tiene para ti, para tu carrera, para tu balance mental, tu salud, ¿no? Porque también estar, digamos, encontramos muchos casos en la organización, en el caso, por ejemplo, de la industria en la que trabajé por muchos años, casos de personas que llegaron a estar realmente enfermos por estar tanto tiempo trabajando en remoto. Entonces, lo que para algunos parecía un beneficio, para otros terminó siendo una situación que tenían que atender por temas de enfermedad y salud y balance. Necesitaban salir, ver gente, hablar y tener mejores espacios para trabajar. Entonces, digamos que cuando ya ves los paquetes de beneficios, hay unos indicadores importantes también en encuestas hoy, como por ejemplo que el 40% de las personas que están buscando trabajo empiezan a decir, oiga, ¿qué tiene usted de flexibilidad? O sea, ya no es solamente qué cargo me vas a ofrecer, qué retos me estás ofreciendo, cuáles son los siguientes pasos de carrera, sino cuál es la forma en la que voy a trabajar. Voy a trabajar 100% remoto, y estamos encontrando personas que están rechazando de entrada oportunidades cuando se les dice no es 100% remoto. Entonces, digamos que hemos visto que las empresas han tenido que movilizarse en términos de cuál es la forma para atraer al talento. Entonces han involucrado beneficios en paquetes relacionados a la atracción como uno de los primeros pasos, y segundo, lo que tiene que ver con
cómo dentro del paquete de remuneración de sus trabajadores actuales muestran este beneficio para que las personas, digamos, se sientan que están siendo competitivas en relación a lo que ven en el mercado. Entonces, yo creo que se han impactado muchos temas de remuneración, no necesariamente económicos, en este caso ya son más emocionales y de balance, tanto para trabajadores activos y para atraer el talento. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué buenas prácticas podemos estar viendo hoy en el mercado? Pues claramente la modalidad de trabajo híbrida es una, ¿no? Que es un 2x3, es casi todo, cuando tú le preguntas a los clientes, oye, ¿en qué modalidad estás? Te dicen, estamos en un 3x2, normalmente son 3 días, digamos, en sitio, en site, y 2 días por fuera, es una de las que hemos visto como más común. Hemos visto también que se ha hecho muy común como mejor práctica la entrega de programas de liderazgo remoto, que es una de las cosas que antes no se trabajaba tanto. Eso nos lo han pedido mucho los clientes de cómo podemos ayudarles a mejorar las habilidades de sus equipos en relación al tema remoto y también a cómo ser más efectivos, ¿no? Porque no es, o sea, una cosa es que tú pases a la virtualidad con tu dinámica de trabajo presencial y puedes tener reuniones de 2, de 3, de 4 o inclusive jornadas enteras que se hacían virtuales y eso evolucionó de una manera rotunda y también nos han pedido mucho que los acompañemos a ver cómo pueden simplificar y realmente hacer una virtualidad que sea sana y balanceada, haciendo unos, digamos, podemos llamarlos como unos protocolos de convivencia, ¿no? Eso también lo hemos asesorado bastante. Nosotros, oye, como empresa de hunting vemos eso también, que mucha gente no quiere trabajar en formato 100% físico. Sí o sí, las empresas que están mejor funcionando son aquellas que entregan flexibilidad y que crean esos modelos adaptativos. Hoy el candidato tiene cierto poder en algún caso, sobre todo los perfiles muy técnicos, muy específicos en tecnología para poder medio elegir. Y evidentemente las empresas que tienen una oferta de valor de físicamente estar más lejos de las capitales o lo que sea, tienen que pensar muy bien cómo atraer ese talento para querer que se queden en las compañías, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, aprovechando también un poquito, quería volver a preguntarle tanto a Jimena como a Javier. Siempre hemos encontrado mucha gente que obviamente está favorable, ¿no?, a los cambios en las corporaciones, pero siempre también hay gente que no está tan de acuerdo con algunas modificaciones. ¿Han encontrado a alguien o han visto a alguien que no haya estado de acuerdo con alguna modalidad de trabajo y cómo han enfrentado esos cargos? No significa que hoy día no lo estén de acuerdo, pero si no, ¿han encontrado algún tipo de resistencia a la hora de implementar algunas políticas? También quizá puede ser interesante la opinión de Alda, ¿no?, que trabaja mucho con perfiles que tienen que estar en la obra directamente. Pero ¿cómo han visto eso? ¿Han tenido alguna reticencia por parte de algunos profesionales a la hora de aceptar ciertas metodologías nuevas de trabajo? Sí, aquí en general me parece que lo que más se observa como tendencia es cierta reticencia, ya no digo con Agile y con cosas que ya venían de antes, ¿no?, en realidad de la pandemia, pero sumado a la virtualidad, un poco como está comentando Marioli, en un momento fue como too much. A la gente que verdaderamente le resultó too much, muchas veces terminó cambiándose. Si pudo, se cambió. Y ahí me parece que en Latinoamérica se habla mucho, todos lo hemos escuchado hablar, a nivel global, de hecho, de la gran renuncia, ¿no?, la famosa Great Resignation. En nuestra región, con distintos niveles de empleabilidad y con mucho trabajo informal, y etcétera, sabemos todos que no hemos alcanzado los mismos números que a nivel global, donde han habido como muchas movidas, sobre todo con los colaboradores más jóvenes, la generación millennial, etcétera. Bueno, Pero en sí, Europa hay muchas empresas en el rango de edad entre 25 y 30, hasta 35 te diría que son obviamente la sí, fase inicial de la carrera. sí. Hubo casos muy emblemáticos de empresas que tú hablabas de eso, la gran renuncia de gente que se iba a no hacer nada, a ver qué ocurría, A a ver qué repensar, ocurría. A ver qué a ocurría. Como repensar. tendencia te diría que algo que al menos a mí me tocó ver en varios proyectos es el tema del emprendedurismo como salida utópica. A veces funciona, a veces no funciona. Supongo que no pasó todavía suficiente cantidad de tiempo para saberlo. Pero sí, dos movidas, digamos. Por un lado, cambios hacia otras industrias y hacia otras empresas con mucho eje con lo que están comentando todos, la flexibilidad, el salario emocional, el reward desde otro lugar. Y si no, la salida en la gente más chica, en los primeros tramos de su carrera, hacia el tema de emprender. Y a veces también, nada, usando su skill y sus redes de todo lo aprendido tal vez en las organizaciones como para pensar modelos de negocio, pensar otras cosas, ¿no? Y algunos han tenido ya éxito y otros están en proceso.
Buenísimo. Y ahí, Javier, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, Javier y Alda, sería interesante también esa opinión. ¿Se ha encontrado algún colaborador, hoy ya que están trabajando directamente además como gerentes, ¿no?, en la parte de gestión humana en las corporaciones? ¿Han visto a alguien que ha estado más reticente? Sí, efectivamente, más que reticente, te diría, Alfonso, que ha sido el buscar la solución más personalizada, ¿no? Hay personas que efectivamente, cuando se dio el fuerte, el pic de la pandemia, la seguridad fue la prioridad, y todos los cargos que podían ir a trabajar desde la casa se fueron 100% a trabajar desde la casa. Y el proceso de retorno ha sido de alguna forma una adaptación para muchos, que ya habían cambiado estructuras de donde trabajaban, de sus domicilios. Quizás, por ejemplo, en Brasil, que es un país que funciona bien similar a Estados Unidos desde el punto de vista social, en términos de que las personas nacen y crecen en un lugar, pero emigran a otros estados después en su futuro, ¿no? Tienden a vivir en diferentes estados, y por lo tanto muchos trabajan lejos de su familia. Y por lo tanto, cuando se vino la pandemia, el 100% del home office, muchos volvieron, dejaron sus departamentos, sus casas, y volvieron a otras localidades. Entonces, volver a hacer esta adaptación, a decir, mira, te invitamos a que vuelvas 2 días a la semana, 1 día a la semana, 3 días a la semana, no es tan simple en ese tipo de contexto. No, porque reencontraron una forma de vida en su vida quizá anterior, donde fueron a vivir, donde se sintieron además que probablemente estarían muy cómodos, encontraron un nivel de vida probablemente interesante, y ahora readaptar eso a tener que estar yendo y viniendo, con lo que implica que viajar suena mucho también más glamuroso de lo que es, ¿no? Porque viajar igual implica todo un tema personal, familiar, de tiempo, cada uno tiene su realidad particular. Cuesta, cuesta. Y en eso, justamente en estos viajes, muchas personas plantean la inquietud de decir, ok, yo puedo viajar, pero ¿y qué pasa si en el viaje traigo un riesgo para mi familia cuando vuelva al hogar? Algunos vivían con niños pequeños, con adultos mayores, etcétera, y decían, no quiero hacerle esto a mi familia. Entonces, fue de alguna manera ir teniendo conversaciones, dar los tiempos, no forzar a que las personas volviesen, pero sí promoverlo, promover el valor del encuentro, el valor de la colaboración en persona, ¿no? Y el mismo equipo, la misma deseabilidad, hacía que algunas personas empezaran a movilizarse, no empujándolo, no con un push, sino con un pull, te diría, efecto, ¿no? Donde el mismo equipo los llamaba, los invitaba, no una política, sino que el querer estar juntos, el querer encontrarnos. Y en la medida que las condiciones de seguridad fueron mejorando, más personas se fueron sumando a eso. Aún así, hoy en día tenemos personas que están 100% con home office, a pesar de los incentivos o las invitaciones que hemos hecho, y una flexibilidad que hemos querido tolerar para el segmento de staff. Alonso, si me permite ahí complementar, hay una cosa que a nosotros nos pasó y tenía que ver también con el muy buen seguimiento de los beneficios que estaban atados a los orígenes de las personas. Porque si bien, digamos, cuando todos reencontraron esa forma de vida y se devolvieron algunos orígenes, habían algunos beneficios económicos asociados a estar en ciertas localidades, a ir con cierta frecuencia a ciertas ubicaciones, plantas, clientes, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que también era un tema muy importante para nosotros en ese acompañamiento de qué hacer con quienes no quisieran retomar, digamos, esa dinámica diaria, la conversación un poco y la sensibilización sobre esos beneficios, ¿no? Y empezar a hacer como ya cuando teníamos una estabilidad en relación al tema de vacunación, hablando del tema pandemia específicamente, decir, listo, vamos a tener un periodo en el que esperamos alcanzar cierta meta, y ahí pues hay unos beneficios que ya va a tocar sincerar en relación a tu dinámica de trabajo, ¿no? Entonces, si tu dinámica de trabajo es que no vas a ir a visitar los clientes 5 días a la semana, sino una vez, pues tu rodamiento y tu pago variable pues será distinto, al igual del auxilio de costo de vida u otros beneficios asociados a traslados, ubicaciones donde vivías. Entonces creo que también ahí había un llamado a que tocaba tomar con mayor detalle la administración de ese trabajo remoto, porque habían muchas aristas que cuando entramos en pandemia las dejamos como estaban por un tema de que era algo superior, que no dependía y no, pues no era responsabilidad ni de la empresa ni del colaborador, pero ya cuando las condiciones mejoran, pues sí tuvimos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones de administración y empezar a sensibilizar con comunicación y siendo muy transparentes con el impacto de las decisiones que ellos estaban tomando.
Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Alda, ¿quieres complementar aquí, haciendo alguna caso reticente y pasamos a la siguiente? Quería hacer un pequeño comentario nada más, que en nuestro Sí. caso fue distinto, por ejemplo, el acercamiento hacia aquel colaborador que ya estaba en la empresa cuando entramos en la pandemia, habló antes del 2020, y el acercamiento que tuvimos para traer nuevos talentos, ¿no? O sea, hay una diferencia importante ahí porque con el trabajador antiguo, por decirlo de alguna forma, independientemente del tiempo que haya tenido la persona en la empresa, como que ya sabe la forma de trabajo, ya conoce al líder, ya ha habido un acercamiento, ya conoce a su equipo, etcétera. Pero muchas de las empresas, o por no decir todas, en realidad, alguna persona, algún talento tuvimos que incorporar en el tiempo de pandemia. Y estas Sí. personas no tenían el acercamiento que las personas que ya tenemos tiempo, digamos, trabajando en la misma empresa teníamos. Entonces, era como, oye, cuando se dio realmente el acercamiento a la oficina y fuimos presencialmente, muchas personas se conocían por primera vez después de haber estado en N reuniones, haber compartido N espacios de trabajo, pero nunca, no se conocían físicamente. Dicen, ah, eras tú, o sea, no, te ves distinto en la pantalla, o eras así, o pensé que era, no sé, más alto, más bajo, cosas menores y hasta curiosas, pero que antes no se daban, ¿no? Entonces, creo que ha habido también, en nuestro caso, por ejemplo, ha sido un acercamiento distinto a las personas que ya estaban y hemos tenido casos muy puntuales de personas que fueron un poco reticentes, tal como mencionaste, para el retorno, ¿no? Y principalmente por los temas que mencionaba Javier, que cambiaron su vida prácticamente, sacaron a los niños del colegio y se los llevaron al sur, en el caso de Santiago, o regresaron con sus padres, por ejemplo, que vivían lejos, tomaron decisiones de vida porque estábamos en una situación de incertidumbre que había que vivir prácticamente el día a día, ¿no? No sabía si iba a salir vacuna, qué iba a pasar más adelante, entonces dijeron, mira, a estar con este nivel de estrés e incertidumbre, viviendo en un departamento con 3 niños, prefiero irme al sur, que los niños corran, que estén con sus abuelos allá y después veremos qué pasa. Entonces, a esa persona o a esas personas les costó mucho el regresar, ¿no? Tal como decía Javier, bueno, se fueron a vivir a 4 horas, a 5 horas, no era tan fácil, a veces toman un avión, entonces no es tan sencillo, y también salió el cuestionamiento de ¿para qué regresar? ¿No? O sea, oye, dime algo que valga la pena regresar, o sea, regresar para ver a mi jefe, lo veo todos los días por la cámara. Entonces, ¿regresar para qué? ¿Para hacer una actividad de equipo? Ya, perfecto, una vez cada 3 meses. Pero no me digas que necesito regresar todos los lunes y jueves o todos los martes y miércoles, porque eso no me hace sentido. O sea, si soy igual o incluso más productivo desde mi casa. ¿Verdad? Y la verdad, y si el tema de la productividad no baja, te quedas sin argumento muchas veces para poder... Exacto. Como yo les comentaba, yo esta semana estoy en Lima porque yo no conozco o no conocía personalmente, presencialmente, a la mitad de la oficina en Perú, porque se han ido incorporando en los últimos 2 años en la pandemia. Ya creo que era obviamente tiempo suficiente para poder venir, conocernos presencialmente, hacer reuniones, hacer entrenamientos, tener como una semana intensa de trabajo en conjunto para así después volver a retomar el tema de los viajes. Y no conocía al 50% de la oficina, que es bastante. Así que si mañana, si nos dejan, obviamente, mañana intentaremos ir a la oficina para poder justamente conocernos en persona y tener esas charlas de, oye, pues te imaginaba más eso, más alto, más bajo, o más simpático, menos, porque la cámara lamentablemente no permite detectar tanto los estados de ánimo de las personas como se nota en la parte presencial. ¿Vale? Y ahí, bueno, también aprovechando un poco ya que se abrió la conversación, ¿no? A todos, y es interesante que conversemos todos los panelistas, pero en esta gestión de los colaboradores y los modelos de trabajo, en su opinión, ¿cuáles creen que van a ser las tendencias que van a venir para quedarse? ¿Y cuáles fueron tendencias que solo funcionaron en la pandemia, se aplicaron como algo muy puntual para ese momento que vivimos, tan negativo? Pero ¿cuáles crees que han llegado para quedarse? Para sí o sí quedarse y no irse probablemente nunca más. Yo creo que un poco como pasa en el consumo, si se quiere, y digo porque es people-centric el tema, ¿no? Me parece que la variedad, así como uno con consumidores diría omnicanalidad, acá sería como el omnitrabajo y lo digital, ¿no? Lo physical, digital. Creo que realmente esto con distintos mixes, mejor hecho, peor hecho, con todos los desafíos que estamos diciendo, creo que fue una reacción muy, muy oportuna y casi de supervivencia de todas las empresas y también de los colaboradores, pero creo que en serio esto en distintas proporciones va a quedar. Obviamente, como comentaba Alda hace un rato, hay industrias que tienen más limitaciones para esto con el tema de on-site, etc. Pero eso creo que realmente va a estar para quedarse. Y también el tema de la hipersegmentación, con toda la dificultad que eso implica, ¿no? La hipersegmentación de beneficios, el equilibrio de tener propuestas de valor que atraigan, pero también retengan.
o fidelicen, no, la palabra retener suena rara, pero convenzan, estimulen, no sé, den ganas para uno de estar ahí. Creo que eso realmente llegó para quedarse, y no solamente en el tema de colaboradores, sino también en general, en el approach hacia las personas. Buenísimo. Oye, se me había olvidado comentar antes de que siga un momento solo con esas tendencias, pero el que todas las personas que nos vayan escuchando y quieran hacer algunas preguntas, por favor, mándenlas, ¿vale? Envíenlas por el chat o bueno, por cualquier parte de la aplicación, pero encantado de poder responderlas al final del panel, si nos queda algo de tiempo. Ahí responderemos alguna pregunta puntual que puedan tener, ¿vale? Pero ahí, como sin más, dejo a Javier o Marioli o Alda. Yo quería hacer un aporte que tiene que ver con el tema de modalidad, pero creo que es algo que no va a permanecer porque creo que hay una saturación en los colaboradores, y es todas aquellas actividades que tienen que ver con el bienestar, la distracción, la fidelización de las familias con las organizaciones y el mismo colaborador, que hubo una tendencia claramente por el tema pandemia a hacerlas de manera virtual. Llegó un momento con los colaboradores dijeron ya no más. O sea, ya no quiero ni bingo virtual, ya no quiero que me invite para hacer una sesión de un café en línea, ni la noche de música para saber qué artista es el favorito de Mari, de Alonso y de Alda. O sea, porque también ya era un tiempo que tenía que ver con los tiempos personales, porque normalmente esas actividades se hacían en horarios que eran fuera de los horarios laborales, las hacíamos los fines de semana, el Día del Niño, los eventos de fin de año y demás. Entonces, digamos que la gente se entusiasmaba en ir porque también se distraía, ¿no? Y veía otro ambiente y compartía, digamos, en otro ámbito con sus compañeros. Entonces, cuando todo esto lo llevamos a lo virtual, que claramente fue una solución, pero llegó un momento que se saturaron y dijeron, ya no quiero más. Entonces, digamos que el tema de administración de actividades de bienestar a través de herramientas virtuales, creo que eso es algo que no fue comprado para permanecer, sino que fue transitorio de sobrevivencia, y eso creo que no lo vamos a tener como tendencia. Buenísimo. Buenísimo. Y ahí, Javier, en tu opinión, ¿cuáles son esas tendencias que tú crees que han llegado para quedarse? Sí, estoy de acuerdo. Efectivamente, pasó un pic de saturación tecnológica, tal vez, en términos de canales de comunicación. Y eso nosotros lo vimos reflejado sobre las reuniones. Las culturas sudamericanas en general tienen una orientación a la relación muy fuerte, donde tú a veces generas ciertos acuerdos ante la reunión y hay una instancia posterior post-reunión, ¿cierto? Esto se ve acrecentado en culturas como la brasilera, por ejemplo, ¿no? Versus otras sudamericanas. Y esta instancia interpersonal tiene que existir. Nosotros no vamos a cambiar la cultura del país en esto. Las personas lo buscan. Entonces, ¿cuál es, no quiero promover un hábito no saludable, pero ¿cuál es el nuevo cigarro? Ese cigarro la gente sale a fumarse después de la reunión y conversa y a veces toma decisiones fundamentales en ese espacio, ¿no? He conocido personas que activamente agendaban horarios pre-pandemia de ir a la zona del cigarro a pesar de que no fumaban, solamente a participar en esa instancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es este espacio informal de conexión, ¿no? que hoy en día está limitado por la distancia, ¿no? Son los grupos de WhatsApp. Son las reuniones. Tengo que agendar una reunión con cada persona para ver cada tema. Entonces, nosotros creemos que tal vez la eficiencia en las reuniones, el cómo reducimos esta regularidad, fijar una reunión todas las semanas para algo, con todas las personas y todos los check-ins, va a ser algo que se va a optimizar, se va a reducir, ¿no? Y por otro lado, la conexión emocional, el check emocional, el cómo estamos. Hay un programa muy interesante que VHP tomó a nivel global, se llama Are You OK? Que fue una iniciativa que se desarrolló en Australia justamente, de personas que pasaron por una situación muy difícil y familiar, y generaron este programa como una fundación voluntaria de conectarnos con el otro, de preguntar ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿Cómo te sientes tú? Entonces esta conexión, de alguna manera, este programa yo creo que refleja muy bien a lo que las compañías van a buscar. En muchas megas tendencias de estudios que se han publicado, yo he visto que la conexión emocional, el well-being, es algo que cada vez va a tomar más prioridad en los equipos. Y con más frecuencia vamos a conectar, buscarlo, cómo hacerlo. Entonces, el buscar espacios de conexión y entender que los equipos ya no van a ser de una sola forma,
o solo presencial, o solo turnos 3-2, algunos van a estar trabajando en otro país, otro en otro horario, otro va a estar en faena, otro va a estar a distancia, otro va a estar en la oficina. Entonces esta multidisciplicidad de equipos, yo creo que va a ser una realidad que vamos a tener que saber cómo encararla, cómo trabajar con eso, ¿no? Y las personas que no se adapten, efectivamente van a migrar a otro tipo de trabajo o compañía, ¿no? Cuando no vean que esto es posible. Buenísimo. Para complementar un poquito lo que decía Javier, que efectivamente coincido en que los líderes vamos a tener un desafío, bueno, ya tenemos, ¿no? Ya estamos teniendo desde hace 2 años o más, un desafío importante con toda esta realidad de la pandemia, pero creo que el desafío principal es cómo garantizamos esta conexión emocional con nuestros equipos. Y ya sabemos que es una realidad tener equipos no solamente multidisciplinarios como eran antes, sino ahora con distintas formas de trabajo, unos híbridos, unos 3x2, unos en faena, unos 4x1, y las N realidades que vayan a salir. ¿Cómo hacemos para realmente conocerlos, saber que estén bien, preocuparnos por ellos como seres humanos, más allá de como trabajadores, que obviamente es la relación que nos une con ellos, pero cómo sabemos si están bien? Antes ese espacio se daba en la oficina, uno lo veía y decía, oye, pero ayer no estabas así, hoy día te pasó algo, tienes otra mirada, estás decaído. Ese acercamiento ya no se da porque no tenemos un día a día donde nos vemos, tenemos un día a día en el que únicamente nos vemos para las reuniones. Y es más, incluso es un tema también el qué tanto usamos o no usamos la cámara para las reuniones, ¿no? O sea, hay muchas veces que estamos saturados de la cámara, es un estímulo distinto también, pero también tiene su lado positivo, nos permite vernos por lo menos a través de la cámara y decir, oye, ¿cómo estamos? Ayer no te vi así, hoy día estás distinta, más contenta, más triste, más apagada, no respondes, lo que fuera, ¿no? ¿Qué tanto esa realidad, digamos, que hemos tenido que incorporar es exigible, no es exigible, es sana, no es sana, ¿no? Hay varias cosas que podemos analizar ahí, pero principalmente creo que el desafío para los líderes es un tema, ¿no? Por Sí, pero ejemplo, también ¿cómo si tú estás, por ejemplo, garantizamos los dictando, eventos? No sé, claro, perdón. si tú dictas una charla, perdona que te interrumpa, o estás tú en una reunión, tú liderando la reunión y tienes, no sé, 8, 10, 15 colaboradores, que de los 15 colaboradores haya 2 con cámara y 13 sin cámara, tener una sensación un poco de vacío, ¿no? De, bueno, ¿están conmigo, no están conmigo? ¿Están Están interesados haciendo en otra cosa, explicarme o están no? O sea, atentos, no les un importa. tema, es un tema sobre todo de respeto al que está como exponiendo, ¿no? Y obviamente de cercanía, de sentirte un poco más parte. Evidentemente hay cosas que son un poco más formales, menos formales, pero en las que son formales, obviamente, uno tiene que intentar estar siempre participando, aunque sea con cámara, evidentemente con el micrófono en un momento dado apagado para no interrumpir a la otra persona, pero sí por lo menos hacer que se interactúe un poco más. Si me permites, Alonso, agrego un tema que lo dejo planteado como pregunta para los copanelistas, que es esto del sesgo de presencialidad. Un tema temón también, ¿no? Vos lo que decías, Javier, cuál es el nuevo cigarro, ese momento, el water cooler moment, ese momento de afectividad, de cosa muy humana, que son esos vínculos que después generan acuerdos, que mejoran negociaciones, donde las cosas fluyen más. Y qué desafío para recursos humanos, cómo evitar eso también, ¿no? Cómo no sentirte más cerca de alguien que sí ves, que alguien con quien sí te tomas un café presencial. No estamos diseñados los Homo sapiens No, necesariamente para esto que estamos no viviendo tanto. ahora. No estamos engineered that way. Qué tema, ¿no? Sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí, que se complejiza mucho porque, y sobre todo pasa mucho también en la gente más senior, ¿no? Y la gente también más joven que no quieren, no quieren tanto, les cansa, les desgasta mucho el tema de la pantalla, el estar todo el día delante, te complejiza mucho, sobre todo cuando tienes que trabajar con ciertos formatos de formalidad y demás, más complejo. Me ha tocado vivir a mí en momentos, incluso en entrevistas, ya como tema un poco más divertido, gente que se conecta casi que con una remera sin mangas a una entrevista, yo como un headhunter diciendo, oye, pero está todo bien, baja un poco el nivel, hemos relajado un poco más tranquilo. Nosotros antes éramos empresas que íbamos siempre como en terno con corbata, bueno, casi todos obviamente me he reunido alguna vez en terno con corbata, y ahora es un poco más relajado el ambiente, pero no, una cosa es un poco y otra cosa es irte al siguiente extremo. Entonces ha habido momentos como entretenidos en medio, oye, pongámosle algo de formalidad a esto de teleconversar, porque si no nos vamos directamente de un extremo al otro. Claro.
Buenísimo. Y Oye, bueno, y para hablamos ahí de flexibilización en todos los sentidos, ¿no? No solamente en las formas de trabajo, que obviamente es el tema que nos reúne aquí, sino en general has planteado un tema súper importante, el tema de la vestimenta, ¿no? ¿Qué tan formales tenemos que estar ante una reunión? En el caso de las mujeres, maquilladas, no maquilladas, no sé, hay cosas que, bueno, a mí en lo personal en la virtualidad me liberé de un montón de cosas, así que la agradezco, pero hay muchas cosas que en general nos cuesta un poco establecer el límite, ¿no? ¿Qué tan formal tenemos que estar en una reunión? Ahora que regresamos a la oficina, los días, digamos, que vamos presencial, cómo debiera ser, no sé si es un gran tema, pero para algunas personas sí lo es, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué tengo que vestirme de tal o cual forma? Nos hemos No vale ir en flexibilizado en pijama. muchos Cuando vas sentidos. presencial no vale ir en pijama. Claro. Bueno, no, la típica pero foto que circuló en LinkedIn, ¿no? De grandes Sí, sí, la ejecutivos que se foto de la tomaron gente la foto puesta con así, sus sí. pantuflas. Ujú. Porque era la manera en cómo trabajaban en sus casas, ¿no? Y de Claro. la cintura hacia arriba muy formalito, pero la cintura hacia abajo no, nada, desde con en short pijama y y chala, pantufla. obvio. Ahí, bueno, dentro de las cosas que están preguntando en el chat, y quiero compartir una pregunta, ¿no? Ahí Corina nos pregunta, o dice que entre las tendencias que se vieron en la pandemia fue la reunionitis, cosa que evidentemente antes quizás no pasaba tanto, pero el concepto como de reunionitis fue fuerte, al punto de que, claro, algunos colaboradores se liberaban de reuniones a la hora que se suponía que culminaba el horario de trabajo. Entonces, caímos mucho en eso. ¿Sienten que hemos avanzado o hemos mejorado en eso? ¿Es que eso está quedando un poco en el pasado? ¿O cómo lo están trabajando sus empresas o sus clientes para mejorar esta situación? No que ocurra que no paramos de trabajar en reuniones y lo que no te da tiempo nunca es a trabajar realmente lo que tienes que hacer, quizás con un Excel, preparando una presentación, hacer cualquier otro tipo de temas, sino que están metidos constantemente en reuniones y que si yo les digo, yo estoy seguro que yo he participado en reuniones que sinceramente no debería haber estado ahí probablemente, porque no aporte tanto, porque se podía haber delegado, se podían haber pasado. ¿Sienten que sus empresas pasó y conseguimos mejorarlos? ¿O qué están haciendo para mejorar eso de la reunionitis? Alonso, si me permites ahí, digamos, sí pasó, o sea, y absolutamente, sin duda, rotundo. Ahora el tema es qué cosas han venido haciendo las empresas y cómo han evolucionado. Muchas han tomado prácticas de decretar algunos días sin reuniones, digamos como buena práctica, es decir, martes y jueves no hay reuniones porque eso, digamos, ayuda a que la gente pueda enfocarse en su productividad individual. Y una cosa importante es que viniera cascadeado desde el primer nivel, porque a veces algunas áreas intentaban hacer algunas iniciativas y decían, hoy no vamos a hacer nosotros reuniones, pero la dinámica de la organización los jalaba y terminaba haciendo lo mismo. Entonces no tenía reuniones de mi área, pero tenía reuniones con 2 o 3 áreas distintas y al final no podía hacer, digamos, la concentración que quería de forma individual. Entonces, cuando ya hay un compromiso del primer nivel en aceptar y, digamos, promover algunas iniciativas, ayuda. Entonces, por ejemplo, días que no son días para reuniones, tiempo de duración de las reuniones, ejemplo, filosofía de reuniones de 20 minutos, 30 minutos, o sea, no más de ese tiempo para reuniones, dejar tiempos entre reuniones de forma, digamos, como medio obligatoria para que la gente pueda prepararse, desconectarse y, digamos, estar listo para el siguiente, porque hay gente que decía, es que no me da tiempo ni de ir a tomar agua, ni de ir al baño entre reuniones, porque termino una y me toca pasar a la otra. Entonces, creo que ha habido una evolución en la definición de lo que es una reunión productiva, quiénes deberían estar, cómo debería abordarse, qué debes hacer previo a la reunión, tú qué debes entregar para que eso rápidamente fluya y pueda ser, digamos, en menor tiempo. Y adicionalmente a eso, pues todas las otras ideas que los mismos colaboradores nos entregan, porque la otra buena práctica es escucha de tu equipo y de tus colaboradores según la cultura, porque además cada organización es distinta, que puede funcionar. Entonces también encontramos mucho focus group, ¿no? Y bien sea a través de encuestas de compromiso, encuestas de clima, de satisfacción, muchos comentarios, ¿no? De los colaboradores. Por favor, eliminen los lunes en la mañana que no haya reunión, los viernes al final del día que no haya reunión, así como también algunas prácticas de salir temprano ciertos días en la semana según los roles, ¿no? Muy buena práctica en algunos países el tema de los viernes,
En algunos pues no se pueden por los roles y por las industrias los viernes, entonces lo que hacen es rotarlo y usarlo en los lunes, en los miércoles, dependiendo de temas productivos, ¿no? Entonces creo que hubo una evolución, hay un aprendizaje y bueno, toca capitalizarlo, ¿no? Y compartirlo. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, también, digamos, para finalizar, ¿no? Se nos está acabando un poco el tiempo, pero ¿qué enseñanzas hoy día podrían compartir a través de lo que se ha aprendido, ¿no? ¿Dónde creen que hemos cometido ciertos errores y lo hemos hoy subsanado? ¿Dónde creen que están los puntos clave para que ojalá las personas que nos están escuchando de diferentes empresas puedan entender dónde es posible mejorar en estas nuevas formas de trabajo que la pandemia nos ha obligado o nos ha acelerado a tomar esas medidas? ¿Qué enseñanzas son las fundamentales que podemos sacar de todo este proceso de más de 2 años, ¿no?, que llevamos trabajando después de la pandemia? Ahí, si quieren, partimos por Ana, Javier, ¿quién quiere dar como un último comentario? No, la impresión que me queda después de esta charla además tan interesante, tan nutritiva, es que ya venía pasando como orientación. Creo que todos tenemos algún chart en PowerPoint donde dice people-centric o human-centric, y el que no, que tire la primera piedra, pero creo que sí, que todos veníamos diciendo eso. Pero creo que esta situación tan fuerte, social, global, cultural, nos obligó en serio a pensar qué significa eso. Con todo lo bueno y con todo lo malo, con lo que somos capaces de hacer, con lo que no somos capaces de hacer, con lo que no queremos ni podemos resignar, no sé, esa afectividad, esa cosa cara a cara. Creo que también un lindo aprendizaje, y lo veo en distintas encuestas que hacemos desde Universal. Por ejemplo, recuerdo ahora una de toda la TAM, donde 8 de cada 10 personas reconocían, y es realmente un número alto, que evidentemente sentían que su vida estaba más digitalizada, pero a la vez que valoraban más el cara a cara. Entonces creo que el contracara de todas estas cosas que nos han ido pasando ha sido la revalorización en serio de lo humano, más allá de cualquier declaración human-centric, people-centric, colaborador-centric. Creo que en serio todos nos vimos obligados a pensar qué significaba eso. Y me parece un bofetón, pero también valioso como algo para capitalizar como aprendizaje. Buenísimo. ¿Y ahí, Javier? ¿Cuál es tu opinión? Para complementar lo que dice Jimena, efectivamente han habido varios bofetones. Y no solamente para los líderes, para nosotros como recursos humanos también. Hemos ido aprendiendo una forma diferente de gestionar y promover el capital humano. Tal vez no acotándolo, pero sí mencionando 2 aprendizajes que hemos discutido bastante internamente. Uno ha sido el entender que no existe esta dualidad entre trabajo presencial y trabajo remoto. Existen muchas más formas de trabajo y coexisten y deben coexistir. Obviamente esto depende de las industrias y de los roles. No hay una regla one size fits all aquí, pero vemos que esta coexistencia se da y eso presenta un desafío de performance para el equipo. Es un desafío que hay que reconocer, que hay que encarar porque llegó para quedarse. Tu pregunta anterior incluso, Alfonso, ¿qué es lo que no va a seguir? Nosotros vemos menos probable que siga un 100% home office. Yo creo que ahí se pierde mucho. Hoy en los esquemas híbridos, y como tú comentas, hay muchos tipos de esquemas híbridos. Para mí ahí está hoy día la clave del éxito. Exactamente, buscar esa flexibilidad, pero es una flexibilidad diversa, una flexibilidad que permite conectar también la realidad de cada trabajador con sus situaciones, con sus realidades, apalancada por la tecnología cuando sea posible. Claro. En BHP, por ejemplo, contamos con un equipo que trabaja directamente en la producción, pero trabaja remoto, y están sentados en el edificio acá en Santiago. Y hemos logrado a través de la tecnología instalar eso, la conducción de equipos de minería de manera remota. Claro, requiere una transformación gigantesca y mucho trabajo y tecnología por medio. No es lo que se hace de la noche a la mañana, pero estamos desafiando los paradigmas con eso. Estamos buscando hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. Y el segundo que me gustaría destacar es cómo la emocionalidad ha llegado a tomar un papel más preponderante de lo que era en el pasado.
hace muchos años hablábamos, quizás muchos escuchamos de Goleman y las emociones, ¿cierto? Y tuvo su peak, como muchos management tools, etcétera, y reflotó de diferentes maneras, pero ahora llegó a reconocerse como un elemento fundamental del ser humano. O sea, ahora preguntamos cómo te sientes, antes preguntábamos qué te pasa, tal vez, o cómo está muy por encima. Hoy en día la conversación de las emociones está muy presente y la estamos enseñando y estamos formándolo entre los líderes en cómo conectar mejor con su equipo desde el lado emocional también, no solamente desde el lado racional. Y eso yo creo que ha sido algo que ha llegado para quedarse y a continuar fortaleciéndose en el tiempo. Qué bueno, qué importante eso de las emociones. Y ahí, Alda, Marioli, ¿qué creen? ¿O ¿cuáles le dirían, qué consejos darían a nivel de estrategias o enseñanzas finales de lo que nos ha dejado marcado por la pandemia? Por mi lado, Alfonso, bueno, coincido en ese tema que mencionaba Jimena, de si antes teníamos la idea de que debíamos ser people-centric, ahora 1000 veces más, ¿no? O sea, que lo realmente importante somos las personas, y no solo las personas como trabajadores, sino todo lo que hay detrás, todos los papás, las personas mayores que tenemos que cuidar, los niños que tenemos, los que tenemos bebés recién nacidos, los que tenemos niños chicos en el colegio, qué sé yo, o sea, toda esa realidad con la que nos vimos forzados a convivir, y de alguna forma nos vimos forzados a mostrar también, porque muchas veces nuestras personas con las que trabajamos no sabían que teníamos, no sé, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres, que corrían por atrás de uno cuando estaban en una reunión, etc. Entonces, eso nos hizo más humanos también, ¿no? El saber que, oye, la persona te dice, escucha, discúlpame, pero tengo a un niño al que le tengo que hacer un almuerzo y no puedo estar en la reunión a las 2 de la tarde, 1000 disculpas, pero en verdad no puedo, lo tengo que hacer. Entonces, ir un poquito más allá del trabajador creo que es sumamente importante. Y lo otro que no sé si es una enseñanza, creo que todavía está como en evolución, pero creo que a mí, en lo personal, me hace mucho ruido el cómo somos capaces de compatibilizar la cultura de cada empresa con esta nueva realidad. O sea, no como una especie de competencia, no como que es más fuerte, ¿no? Sino qué tanto la cultura que tenemos en cada una de las empresas se puede adaptar a esta nueva realidad que llegó para quedarse, como todos decimos, ¿no? O sea, es una cultura que es capaz de flexibilizarse, es capaz de ceder. Tenemos líderes que son los que hacen que permee la cultura hacia abajo, tal cual como decía Marioli, ¿no? Y la organización decretó que no hay reuniones el lunes, por decir cualquier día, pero resulta que el gerente general o quien está a cargo pone reunión, entonces, bueno, si él lo pide, todos tenemos que acatar, ¿no? Pero, ¿qué tanto podemos darle vuelta a eso? ¿Qué tanto recursos humanos, gestión humana, talento, como se llaman las áreas que cada uno lidera en las empresas, puede ponerse sobre la cultura, puede generar ese cambio cultural importante que nos va a permitir a todas las empresas crecer más en el tiempo y adaptarnos mejor a la realidad, y por lo tanto traer más talento, ¿no? Más y mejor talento, ¿no? Creo que ese es un tema que yo dejaría sobre la mesa, como digo, no como aprendizaje puntual, sino que también combinamos esta cultura con la realidad que estamos pasando hoy en día, ¿no? Y quién sabe lo que vendrá, quizás en 6 meses vamos a tener que hablar de un tema totalmente distinto en un panel similar a este. Exacto. Pero creo que la cultura es una base importante, es un tema importante a considerar, sobre todo pensando que estamos hablando principalmente aquí de gestión humana. Fantástico. Bueno, Alonso, de mi parte, hay una cosa que creo que en recursos humanos pasa con frecuencia, y es que a veces tenemos ciertas prevenciones por nuestro perfil, ¿no? De decir, oiga, quisiera probar esto que creo que a la gente le puede gustar, pero entonces si lo hago y luego no me puedo regresar, entonces no, mejor esperemos, entonces hago. Entonces creo que durante la pandemia uno de los aprendizajes es que toca no tener, digamos, miedo a probar y ser transparente con los colaboradores muchísimas cosas. En las conversaciones asertivas y transparentes a veces encuentras soluciones que terminan transmutando y generando la gran, digamos, solución que no era la primera que tú planteaste como recursos humanos pensando que eres el experto, digamos, del área de gestión humana, sino que tú planteas una idea, la pruebas y luego la gente te dice, oye, sería mejor si haces esto y esto y esto. Entonces creo que el tema de escuchar al colaborador, que siempre ha sido importante, pero más que escucharlo es la velocidad con la que interpretamos lo que puede ser esa necesidad, cómo lo implementamos sin tener tanta prevención, porque la prevención es la que hace que nos quita velocidad.
Entonces, cuando nos quita velocidad, hace que la solución cuando llega ya no era tan efectiva, ya no era tan oportuna y sencillamente se pasó la magia y el momento en el que pudiste haber hecho algo realmente distinto para todo el equipo de trabajo, para toda la organización y para toda la cultura, que luego termina comprando muchísimas cosas desde su primer nivel, entendiendo los pequeños éxitos de todas las cosas que empiezas a hacer en áreas, ¿no? Entonces yo soy mucho de la filosofía Agile, es decir, prueba, empieza con ideas, prioriza las ideas, de esas ideas implementa en versiones, digamos, mínimo posible, que requiera poco recurso, poco esfuerzo, trabaja con lo que tienes, pero eso termina teniendo un poder increíble en transformar el clima y, digamos, darle soluciones muy prácticas a los trabajadores de sus situaciones del día a día. Entonces creo que la invitación sería a escuchar, a reaccionar rápido, a probar, a no tener miedo a fracasar, a que no salga mal, y sobre eso recalculemos y que hagamos la mejor versión de lo que habíamos planteado al principio. Buenísimo. Buenísimo. Oye, pues nada, la verdad que una charla súper interesante. Creo que hemos dejado bastantes temas bien concretos encima de la mesa. Así que, sin más, bueno, cerramos esta retransmisión. Gracias, Javier, Jimena, Mariol y Hilda. Un gusto, la verdad, compartir el panel con ustedes. Espero que nos veamos pronto y, bueno, también que sigamos conversando y que sigan evolucionando, pero con cosas que yo creo que para las empresas y para el colaborador este remesón ha venido bien. Creo que nos ha hecho repensar muchas cosas y evidentemente siempre intentando mirar todo por la parte más positiva posible. Creo que hemos encontrado ciertas formas de trabajo nuevas que se acomodan mucho más a lo que la sociedad va necesitando. Así que de nuevo agradecidos por sus impresiones, por sus conocimientos, muchos temas muy valiosos y nada, la invitación está hecha para seguir en otros eventos que hagamos, poder contar también con su experiencia. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Adiós, abrazo. Chao, chao.